Bien, pues hemos introducido pues, algunas de las obras concretas y fundamentales a la hora de hablar del animal divino, no solo la obra en sí, sino otras que aparecieron a lo largo de los años. Y lo que vamos a hacer ahora es iniciar la lección 1, donde trataremos pues, la introducción a estos temas de la filosofía de la religión y a ciertas cuestiones prealables. La primera cuestión, que realmente pues, es el inicio, curiosamente, de cuestiones libertades sobre Dios y la religión, pues es precisamente por qué aquellos que somos ateos y que no somos religiosos, por lo tanto, pues nos dedicamos al estudio de la religión. Es decir, ¿por qué nos sirve únicamente pues que aquellos que reivindican para sí el estudio sobre Dios, diríamos, lo que se denomina comúnmente como teología, pues no son los indicados para hablar de religión, o por lo menos no son los únicos que pueden hablar de ello, ¿no? Esa es una cuestión fundamental que en el fondo, pues, de alguna manera ha de tomarse un poco a hominem, pues siguiendo la propia tradición teológica, ateísta, ¿no? Recordemos pues el caso del argumento ontológico de San Anselmo, ese argumento lógico-ontológico, que está dedicado pues al insapiens, ¿no? Al hombre duro de corazón, al ateo, al que no tiene la idea de Dios. Obviamente pues San Anselmo comienza invocando a Dios Padre, lo da por supuesto, como una cuestión de hecho, bueno, como una cuestión de fe en realidad, pero pues el argumento lo que nos dice es que lo que son los ateos, los insapiens, pues en el momento en el que piensan a Dios, pues también tienen una idea de Dios, ¿no? O sea, porque en el fondo la idea del argumento ontológico es que Dios es el ser cuyo mayor no puede ser pensado, id quod cogitari non potest, ¿no? Entonces, pues hasta el insapiens tiene una idea de Dios, y como esa idea es aquello cuyo mayor no puede ser pensado, tiene en sí todas las perfecciones, pues su esencia implica la existencia, ¿no? Pero eso de alguna manera también involucra pues, a los insapiens, ¿no? O sea que todo el mundo tiene una idea de Dios, ¿no? Y todo lo que está en el mundo, pues de alguna manera está preñado de Dios, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues hasta los ateos pues se encuentran o contactan de alguna manera pues con lo que es la realidad de la religión, ¿no? Si nosotros pues vamos por la calle, en muchas viviendas nos encontraremos altares dedicados a la Virgen de Guadalupe, que es ni más ni menos que la madre de la segunda persona de la Trinidad, y constantemente pues encontraremos referencias de muchos tipos en el arte, en la política y en muchos lugares. De alguna manera, y esto es algo que aparece pues, en la fe del ateo, pues todos estamos involucrados, ¿no? Con la temática religiosa. Asimismo, pues el problema de una filosofía de la religión como disciplina filosófica, como disciplina dentro de un sistema filosófico, pues obliga también a pensar pues, las relaciones con la teología, ¿no? Con el estudio de Dios. Además, las relaciones en este caso son necesariamente polémicas. Quiero decir que las relaciones pues, entre teología y filosofía de la religión pues, son un poco como las de los dioscuros, ¿no? Las de Castor y Pollux, ¿no? Que cuando uno brillaba, pues el otro se oscurecía. De alguna manera, pues la presencia de una implica la negación de la otra. Y de esto pues, se pueden dar ejemplos muy numerosos a lo largo de toda la historia de la filosofía, pero baste, por así decir, pues citar el caso paradigmático del inventor de la teología, que no es ni más ni menos que Aristóteles, el filósofo por antonomasia. Recordemos pues, que tanto en la física como en la metafísica Aristóteles se plantea pues, primero el problema del movimiento, ¿no? El problema de que todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces pues es necesario para mantener esa inmanencia del movimiento, un poco para mantener la doctrina de la simploqué, es decir, pues de que no puede ser que todo se relacione con todo, ¿no? Que tiene que haber algunos
cauces concretos donde algunas cosas se relacionan con otras, pero no todas con todas, ni ninguna con ninguna, ¿no? Aquello de que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, en el fondo pues es un chiste, ¿no? Porque que el agua fluya no significa que el río sea diferente, ¿no? Evidentemente pues el río mantiene de alguna manera pues su identidad esencial, sigue siendo el mismo río, aunque las gotas de agua pues sean diferentes, ¿no? Pues aunque el agua pues sea el agua surge de un manantial, pues luego se mezcle pues con el agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Cuando un río se desborda. O cuando un río pues cambia su cauce, ¿no? Ya sea de manera intencionada, por la mano del hombre o por algún accidente geográfico, ¿no? Como el famoso caso de los chamizales, ¿no? Que movió la frontera de México porque el Río Grande se desplazó un poco pues, hacia el lado de los Estados Unidos, ¿no? Pues, en este caso pues, el Río Grande sigue siendo el mismo, ¿no? Aunque se haya desplazado incluso. Y el agua pues, sigue fluyendo, pero nosotros nos bañaremos igual en el Río Grande y los que vayan hacia Estados Unidos seguirán cruzando el Río Grande, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues hay cosas que permanecen. Así que la idea de Aristóteles de la existencia de un motor inmóvil, de un acto puro que lo llamará en la metafísica, pues es el origen de la teología. Esa idea del monoteísmo en un mundo pagano como el del politeísmo en la época clásica griega, pues es una novedad. Y de hecho pues es una crítica precisamente al delirio politeísta, puesto que precisamente la existencia de muchos dioses, en el fondo, pues, de alguna manera, pues, demuestra que esta fase secundaria de la religión es, diríamos, la más falsa, entre comillas, ¿no? Esto lo veremos cuando hablemos del curso de la religión. Entonces, de hecho, pues, la filosofía de tradición académica, que comienza oficialmente, formalmente con Platón, y sin Aristóteles, pues, se constituye en crítica de la mitología de los griegos. No hay que olvidar que precisamente uno de los motivos por los que Aristóteles tuvo que huir de Atenas, aparte de por ser considerado pro-macedonio, pues fue precisamente por su teoría del motor inmóvil. Es decir, pues ese dios, aunque de alguna manera representa pues, el límite a la inmanencia del movimiento, y es en el caso de la metafísica pues el que está constantemente haciendo que se actualicen las formas de las demás sustancias del mundo, pues es un Dios que se mantiene fuera del mundo, ¿no? Es un Dios al que no se le puede implorar ni pedir nada, y entonces pues eso supone inmediatamente la acusación de asebella, de impiedad contra Aristóteles. Entonces el estagirita, como no era ciudadano ateniense, al contrario de Sócrates, pues dijo que él no iba a tolerar que los atenienses cometiesen un segundo crimen contra la filosofía. Entonces, en su condición de meteco, de extranjero, no tuvo ningún problema en irse. Mientras que Sócrates vivió la circunsta, pues Aristóteles se fue. Y acabó sus días pues, en la isla de Cauce, si no me equivoco. Sí. Y con respecto al motor inmortal, bueno, al motor inmóvil, perdón, el motor inmóvil, ¿la asociación con Dios viene desde Aristóteles o es una asociación posterior? No, realmente pues es un dios monoteísta. Lo que pasa es que es un dios peculiar en este sentido, ¿no? Okay. Es un dios personal, efectivamente, pues es inteligencia, es la inteligencia de la inteligencia, él no es Is, no es Eos, pero tiene la peculiaridad de que no conecta con el mundo directamente, o mejor dicho, que es el último eslabón cuando vamos al movimiento, vamos a estudiar el movimiento, pero luego resulta que una vez que hemos regresado hacia el motor inmóvil como el fundamento del movimiento, claro, el movimiento no es solo el movimiento local, por así decir, sino que también es el paso de la potencia al acto. De hecho, pues uno de los principales problemas, si no el principal, de la filosofía de Aristóteles es que para que algo pase de la potencia al acto, pues hay que hacer una petición de principio. Tiene que haber algo que esté en un acto ya desde el primer momento, que es el motor inmóvil. Entonces, pues el que procura la actualización de las formas y mantiene esa inmanencia del movimiento perpetuo es el motor inmóvil. Sin embargo, una vez que
regresamos al motor inmóvil e intentamos progresar hacia el mundo, pues Aristóteles niega la religión. Es decir, no hay comensurabilidad entre pues, lo que es ese motor inmóvil, ese acto puro, y el mundo. Es decir, no conoce el mundo. Recordemos que los griegos no tienen la idea de creación de los cristianos. El mundo no es obra del amor de Dios, por así decir. No viene de un acto de su voluntad. Y por lo tanto, pues el Dios de Aristóteles es un Dios autista. Es decir, Aristóteles, y por eso le llaman impío, así ellos, pues niega la religión. De hecho, pues en el final de la Ética a Nicómaco dice aquello de que no cabe relación de amistad más que entre iguales. Y como el motor inmóvil pues es inconmensurable con los hombres, pues entonces no cabe amistad entre el motor inmóvil y el hombre, ¿no? O sea, no hay relación directa. Obviamente, pues esto queda modificado con el cristianismo. El mundo pues es la obra divina, la Biblia pues es el lugar donde está establecida esa verdad que tiene que resolver la teología. Lo que pasa es que en este caso la teología escolástica pues no es una teología en el sentido aristotélico. Eso no quiere decir que utilice, sobre todo a partir de Santo Tomás, pues el método aristotélico, pero sí en los contenidos cambia, puesto que como Dios ha creado el mundo, entonces ahí sí lo conoce. Entonces la situación es diferente, ¿no? Claro, ahí Aristóteles pues Santo Tomás reconoce pues que sí hay relación entre los hombres como criaturas de Dios, además criaturas más perfectas, incluso más que los ángeles, ¿no? Que pueden conocer los secretos del corazón, pueden confesarse entre sí. Ahí está el sacramento de la confesión. Y entonces el mundo ahí tiene otra relación con Dios, ¿no? Por así decirlo. De hecho, pues las famosas pruebas de la existencia de Dios, aunque de alguna manera pues no se ajustan pues a ese canon del creacionismo, pues son reivindicadas por Santo Tomás, otra vez me iba a equivocar, pues como pruebas, ¿no? De que existe algo que ha creado el mundo y ese algo pues le llamamos Dios, es el Dios trinitario en este caso. Aunque luego, pues como veremos, realmente pues no se sigue que de las 5 vías tomistas para demostrar la existencia, para probar la existencia de Dios, pues nos encontremos con el Dios trinitario, con el Dios cristiano, porque en el fondo esas 5 vías en realidad son 5 de las aporías que el propio Aristóteles había propuesto en la metafísica, ¿no? O sea, la necesidad de encontrar el fundamento para una sola ciencia, para la ciencia que se busca, ¿no? Pues la ciencia del ser en cuanto a ser, en cuanto a sí mismo. No puede haber muchas ciencias, sino que puede haber solo una. Tiene que haber una sola sustancia. En fin, se coordinan pues, con las propias ideas de la creación, de la perfección, de los grados de perfección del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues esa teología que acuñó Aristóteles con su teoría del acto puro y que luego fue adoptada por la filosofía medieval cristiana, especialmente a partir de Santo Tomás, de alguna manera implica, diríamos, pues unos contenidos para esa fe, ¿no? O sobre todo pues unos pilares o preámbulos de fe, ¿no? Lo que se suele denominar en latín como preámbula fidei, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, pues lo que es la teología natural, en este caso, con las pruebas de la existencia de Dios, por ejemplo, o lo que es la teología dogmática, ¿no? Donde lo que se intenta es explicar racionalmente los dogmas del cristianismo, pues tienen una función totalmente diferente y de hecho diametralmente opuesta pues a la que tendrá la filosofía de la religión. De hecho, pues precisamente Hegel, que es el primero que utiliza la expresión filosofía de la religión, lo cual no quiere decir que previamente pues haya algunos casos, pues por ejemplo como el de Benito Spinoza en su tratado teológico político especialmente,
donde se utilice un discurso, una manera de argumentar que pueda ser considerada pues, prácticamente como filosofía de la religión, aunque de alguna manera tiene sus matices. Pues de hecho Hegel, cuando impartió en Berlín sus lecciones sobre filosofía de la religión, que junto pues, a las lecciones sobre estética o las lecciones sobre filosofía de la historia universal, pues de alguna manera, y junto a las lecciones de historia de la filosofía, pues constituyen pues, sus últimos trabajos, por así decir, aunque no fueron publicados hasta después de su muerte, cuando los alumnos más acérrimos de Hegel pues, le dieron forma de libro a sus apuntes. Pues cuando comienza a hablar de filosofía de la religión Hegel en Berlín, pues dice directamente, esta materia, diríamos, la filosofía de la religión, ocupa el lugar que antes ocupaba pues, la teología natural. Es decir, que ya de entrada pues, Hegel niega que pueda haber coexistencia entre teología y filosofía de la religión. De hecho, pues aquí nos aparece un problema fundamental, puesto que para ser de alguna manera pues, un filósofo de la religión, para hablar de filosofía de la religión en un sentido estricto, pues hay que partir del ateísmo, es decir, de la negación de Dios. Obviamente hay muchas formas de ateísmo, pues como mínimo tantas como religiones puede haber, ¿no? Porque obviamente se puede ser pues, ateo de las religiones secundarias, pero pues, ser teísta, ¿no? Defensor pues, del Dios trinitario, ¿no? Aquello que decía Voltaire de Sócrates, ese ateo que cree en un solo Dios, o lo que decía Feijóo también en un discurso suyo titulado Escepticismo filosófico. Sócrates, pues dice Feijóo, descubrió aquella verdad fundamental de que la deidad es inmultiplicable, ¿no? Lo cual, pues, también es una manera de llevar el agua al molino de cada uno, ¿no? Porque en este caso, tanto Feijóo como Voltaire, pues, no se han desprendido completamente del teísmo, pero que también nos indica que hay, también, digamos, hay variantes de ateísmo, por así decirlo, ¿no? Que es lo que se dice precisamente en la fe de la Guerra del 2007. De hecho, pues, la idea del ateísmo, de ateo, es decir, pues, theos o atheos, theo pues es Dios y la A es en griego es una alfa privativa, la negación de Dios, pues esa negación se dice de diversas maneras. De hecho, pues hay un ateísmo que puede referirse pues, a la propia esencia de Dios o a su existencia. De hecho, pues si recordamos el argumento ontológico de San Anselmo, y esto pues lo desarrolla muy bien, bueno, la fe del ateo, pues lo que dice San Anselmo es que la esencia de Dios implica la existencia. Claro está que ese argumento, que como ya vieron pues el propio Santo Tomás, luego más adelante Kant y otros, pues es un argumento puramente lógico, ¿no? Pues es una cuestión de palabras que no resuelve el problema de si existe Dios o no. Pero el caso es que esa idea de que la esencia de Dios niega la existencia, en el fondo es una idea, diríamos, degenerada, es una paraidea. ¿Por qué? Pues porque ese Dios aquel ser cuyo mayor no puede ser pensado, pues en el fondo contiene en sí mismo todas las perfecciones. Con lo cual, pues de existir, anegaría el mundo. Es decir, la existencia de Dios, pues como decía Kant, sería una posición absoluta, ¿no? Abarcaría pues todas las cosas. Lo anegaría todo en sí mismo y entonces eso supondría una grave contradicción. O como decía Christian Wolff, ens realissimus est omnimoda determinata. Es decir, el ser realísimo, el que tiene todas las perfecciones, pues es la completa, la omnímoda determinación. Entonces, pues claro, evidentemente, pues si tiene todas las perfecciones, pues el argumento dice, pues entonces tendrá también todas las propiedades, tendrá también la de existir. Pero claro, no es lo mismo decir que Dios tiene un sombrero rojo a decir que Dios existe.
porque en el primer caso estás predicando algo, pero en el segundo estás hablando del ser, de que es algo, ¿no? Y eso ya es diferente. No es lo mismo predicar una cosa de algo que existe ya como cuestión de hecho, que predicar de una cosa que existe, sin más, ¿no? Esa es otra cuestión diferente. Entonces, precisamente, pues en este caso, la propia esencia de Dios no es que implique su existencia, sino que implica su inexistencia, ¿no? En el fondo, esa es la idea que llamaremos ateísmo esencial total. Porque la esencia de Dios pues implica su inexistencia, ¿no? O sea, esa es la esencia, ya está completamente perdida, es una para idea, entonces implica su inexistencia. Ahora puede haber también un ateísmo esencial, donde se niegue la esencia, pero se mantenga pues cierta existencia de algunas cuestiones que tienen que ver con Dios. Es sobre todo el caso pues de lo que se denominaría sobre todo ateísmo. Se acerca mucho pues a lo que también denominamos como ateísmo privativo, ¿no? Pues, es el caso de aquellas personas que de alguna manera en su biografía se han mantenido vinculadas pues a la Iglesia Católica y a otros ritos, entonces pues de alguna manera pues atacan, bueno, se reconocen como ateos y atacan todo lo que tenga que ver con la religión, pero luego pues paradójicamente en ese ataque pues se envuelven en las propias coordenadas religiosas, ¿no? De hecho pues hace unos años, precisamente en el año 2007, cuando publicó el libro, pues apareció en España una denominada Federación Internacional de Ateos, que por aquel tiempo celebró su primer concilio ateo de Toledo, ¿no? Es decir, como si fuera un concilio de la Iglesia Católica, de los antaños que se celebraban, en la época en la que había discusión sobre los que eran arrianos, los que eran trinitarios, no estaba clara la coordenada a seguir. Entonces, pues ellos se fueron a una iglesia desacralizada a celebrar un concilio ateo. Es decir, sucede aquello que sucedía pues con aquella película de Buñuel, ¿no? Que era Viridiana, ¿no? Cuando están los ricos hacendados sentados en la mesa, celebrando un banquete, los pobres y harapientos están mirando por la ventana, y cuando los ricos se van y han dejado ahí unas sobras, pues entran los pobres a comerse las sobras. En este caso los pobres pues tienen, diríamos, la función, por así decir, de los ateos, de alguna manera, de esos ateos primitivos, ¿no? Es un ateísmo que niega la esencia de Dios, pero de alguna manera reconoce por cierta existencia en cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? O sea, no es una ruptura total, por así decirlo. Es un ateo que se mantiene todavía en esa órbita, ¿no? Aunque solo sea para negar. Y luego está el ateísmo existencial, que es precisamente el que asume Hegel en sus lecciones sobre filosofía de la religión. Puesto que para Hegel, en el fondo, pues la idea de Dios no es la de un ser, diríamos, trascendente, que no está directamente en el mundo, por supuesto no tiene nada que ver con el acto puro de Aristóteles, sino que es un Dios inmanente, ¿no? Que está en el mundo y que se desarrolla con el propio transcurrir del mundo, ¿no? Bueno, lo dijo en alguna ocasión, que en el fondo pues la idea de Hegel sobre Dios pues es como la de San Buenaventura, ¿no? Que el autor medieval que hablaba del itinerarium mentis in Deo, ¿no? El itinerario de la mente en Dios o algo así. Entonces, aquí la idea es que cuando, según aquella famosa anécdota en la que le preguntaron a Hegel si existía Dios y él dijo todavía no, pues en el fondo lo que está diciendo Hegel es que no existe aún Dios porque realmente ese es el último estadio del hombre, ¿no? O sea, el desarrollo del espíritu, de la idea, que se aliena a la naturaleza y se va perfeccionando. Su último estadio, el espíritu absoluto, realmente es, bueno, el espíritu pues se ha encarnado pues en el hombre, ¿no? Es el reino de la libertad frente
al reino de la necesidad, de la naturaleza. Entonces el último estadio del hombre pues es ser Dios. Entonces en ese aspecto, pues la esencia de Dios existe, es la idea que se enajena en la naturaleza y luego pues se desarrolla para volver casi al punto de partida, pero le falta el último estadio, ¿no? De llegar al espíritu absoluto, aunque en el fondo pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Como bien sabemos, Hegel decía que el estado prusiano era el mejor de los mundos posibles en el sentido de Leibniz, y entonces aquello era el fin de la historia, ¿no? Como lo copió Fukuyama. Entonces, pues Hegel es ateo, pero defiende un ateísmo de carácter existencial. Dios, o sea, la esencia de Dios existe, pero su existencia todavía está por plasmarse, ¿no? Porque se está desarrollando en la inmanencia. Pero la cuestión es que Hegel, en efecto, pues es ateo, tiene que serlo, por lo menos hasta que no venga Dios como tal. Entonces, ese ateísmo pues supone la negación de la teología. Entonces, como premisa fundamental, en este caso como preámbula fidei, que os miremos en nuestra filosofía de la religión, pues es que es necesario el ateísmo, ¿no? Además es necesario en un sentido metodológico, ya no solo ontológico, sino metodológico, puesto que si uno pues es pues simplemente ateo respecto a algunas religiones, pero es creyente en otras, pues lógicamente tenderá a privilegiar pues, a unas sobre otras, como es natural. Obviamente desde la posición de la teología natural escolástica, pues el paganismo es visto como un vicio, ¿no? Evidentemente pues el creyente en el Dios trinitario pues reniega del paganismo, aunque haya tomado muchas cosas de él, ¿no? De hecho, pues los protestantes, como decía Thomas Hobbes en el Leviatán, pues señalaban a los católicos aquello de que sus cultos pues, a las vírgenes y a los santos provenían del paganismo, lo cual es verdad, pero también ofrece sus matices. Entonces, para poner, diríamos, en pie de igualdad en el análisis pues, a las religiones, pues hemos de partir de coordenadas ateas. Y más concretamente, pues en el caso nuestro, pues asumiremos la teoría del ateísmo esencial total que aparece en la federación. Es decir, que el Dios trinitario, por lo menos como tal Dios no puede existir, puesto que su esencia niega su existencia. Otra cuestión es precisamente, y esto también forma parte de nuestros preámbulos fidei, es, digamos, la realidad del fenómeno religioso. Es decir, podemos negar, de hecho hay que negarlo, hemos de partir del ateísmo, como decimos, pero la cuestión es que negar la existencia de Dios no significa negar la religión. Esto es, puesto que si hablamos de filosofía de la religión, tendremos que reconocer ya de entrada que existe pues algún tipo de fenómeno religioso como tal, que pueda ser identificado como tal, y que no se reduzca pues, a coordenadas psicológicas o sociológicas. Y aquí es donde debemos introducir pues, una definición que introduce Bono al comienzo del animal divino, que es la distinción entre verdadera filosofía y filosofía verdadera. Una distinción tomada pues, diríamos de la matemática, ¿no? Concretamente de la distinción entre verdaderas fórmulas y falsas fórmulas. Supongamos pues una fórmula pues tal como esta. 2 más 2 igual a 6. Obviamente es una fórmula falsa, puesto que 2 más 2 es igual a 4. Pero es una verdadera fórmula en el sentido de que la estructura, digamos, organizativa de las operaciones, de la conexión pues, entre los operadores y el resultado, pues está bien realizada. Sigue las reglas de la matemática, en este caso de la suma. Entonces, es una verdadera fórmula, por lo menos en la cuestión de su forma, de su estructura. Aunque luego sea una fórmula falsa, o sea, luego no sea una fórmula verdadera. En este caso, la transmutación del
verdadera filosofía, filosofía verdadera, pues no es un simple cambio de un epíteto, ¿no? No es como decir flor blanca o blanca flor, no es un mero recurso estilístico, sino que tiene mucho más alcance. En cambio, pues si escribimos una cosa tal cual, más por signo de división, 2x8, pues esto es un conjunto de símbolos que no dicen nada. Es una recopilación pues, de operadores y de cifras, pero que no constituyen nada. Es decir, es una falsa fórmula. Esto es una verdadera fórmula. Esto es una falsa fórmula. ¿Cómo se aplica esto a la distinción entre verdadera filosofía y filosofía verdadera? Pues se aplica no ya pues, en un sentido científico categorial, como en las matemáticas, sino en el sentido de que una verdadera filosofía por lo menos lo será en función de su estructura, de su entramado, independientemente de que sea luego filosofía verdadera, que sus contenidos sean verdaderos, por así decirlo. Como decía San Pablo, pues hemos de librarnos de las falsas filosofías, ¿no? Entonces, pues aquí hemos de discriminar entre verdaderas filosofías de la religión y falsas filosofías de la religión. Un ejemplo paradigmático lo tenemos pues en la teoría de la religión que ofrece el materialismo histórico, o el marxismo, ¿no? Aquello que decía Marx de que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que es como una especie de consuelo espiritual, diríamos, para, de algún modo, pues que la gente pues, se olvide de la explotación y que no sufra tanto, ¿no? Sería igual pues, cuando los trabajadores proletarios pues, se bebían el licor de absenta. Era tan fuerte que al final pues, la gente de alguna manera se quedaba casi drogada, ¿no? En estado catatónico. De ahí aparece la expresión, curiosamente, absentismo, ¿no? Cuando se hablaba del absentismo laboral, pues se refería a que el proletario había bebido tanta absenta y tenía tal resaca que era incapaz de levantarse de su cama y de ahí que no pudo ir al puesto de trabajo, ¿no? Pues entonces, diríase que la religión pues, sería pues, una suerte de absenta, ¿no? De adormecedor, de opio, pues sería, claro, el opio no tendría una propiedad dormitiva tan fuerte en este caso, pero de alguna manera sería pues, una suerte de brebaje consolador, ¿no? Pues eso de ahogar las penas en el alcohol, pues uno ahogaría según más pues, las penas rezando, ¿no? De hecho, pues sabemos que el marxismo planteó la distinción entre base y superestructura, donde la clave, diríamos, a la hora de entender cómo los hombres transforman su mundo y cómo se comportan entre sí, está pues, en la propia base económica, ¿no? En el modo de producción, en esas determinaciones históricas que son las que marcan de alguna manera la conciencia de los hombres. Y por otro lado, pues la superestructura se refiere a todos esos elementos, diríamos, de carácter ideológico que funcionan como justificación del estado de cosas existente, ¿no? Entonces, pues en el capitalismo, dirá Marx, pues son los capitalistas, los propietarios de las fábricas, de los elementos fundamentales en el modo de producción, entonces pues son los que se encargan de segregar ideología para que la gente no se rebele y todo se mantenga sic rebus stantibus, ¿no? Así sigan estando las cosas, ¿no? Es decir, pues es digamos que garantiza la estabilidad del sistema. Entonces, uno, toca Capdeville, ¿no? Toca Capdeville. Después, o sea, a las 7. A las 7. Ya me acuerdo. Y entonces, como decíamos, pues para los marxistas simplemente basta con decir que la religión es el opio del pueblo. La cuestión de las relaciones entre base y superestructura en el marxismo pues tiene
unas derivaciones considerables, ¿no? Es un problema muy serio que Marx tampoco planteó de manera muy extensa. Hay autores como Gramsci que le dieron pues, especial predilección al tema de las superestructuras por aquello del intelectual orgánico, ¿no? Que de alguna manera pues, era el vocero o representación de una clase social y trabajaba con superestructuras, pero claro está que la idea de superestructura pues, es muy compleja, ¿no? Porque en el fondo pues, tampoco se sabe muy bien a qué se refieren los marxistas de diversas tendencias con la superestructura. No se sabe muy bien si un parlamento es una superestructura, es parte de la base. A veces la superestructura es una cosa ideológica que no es corpórea. Y de hecho, pues la idea del marxismo ligada al opio, la religión como opio del pueblo, se refiere a la falsa conciencia, es decir, a la deformación de la realidad que de alguna manera pone patas arriba lo que debería estar, digamos, patas abajo, ¿no? Aquello que decía Hegel lo que decía Marx de Hegel, de que Hegel era un genio que había puesto las cosas del revés, ¿no? En vez de hablar pues, de las condiciones de los modos de producción como determinación de la conciencia, pues decía que era la conciencia la que determinaba, diríamos, las relaciones humanas, ¿no? O sea, era el idealismo frente al materialismo histórico. Entonces, este caso de la religión como opio del pueblo, pues es un ejemplo de falsa filosofía de la religión. ¿Por qué? Pues porque se le otorga a la religión pues, un papel, diríamos, de carácter no filosófico. Es decir, la religión pues, es una especie de psicología, mejor dicho, la religión se estudia desde la psicología, desde una disciplina determinada, en este caso centrada pues, en el fenómeno religioso, pero eso no constituye como tal pues, un ejemplo, diríamos, de análisis filosófico, puesto que desde la perspectiva ya de Platón hasta nuestros días, la filosofía de alguna manera se ha caracterizado por trabajar a otra escala diferente de las categorías, por así decirlo. De hecho, pues ya en la época de hecho, Platón pues, identificó a la actividad filosófica con el análisis de las ideas, además en un sentido no psicológico subjetivo, sino en el sentido de que son realidades que desbordan, digamos, las propias cosas del mundo que están involucradas en las propias cosas, ¿no? Como diría Husserl, pues las ideas están en las cosas mismas, ¿no? No están en el cielo estrellado tampoco. Bien, es verdad que Platón hablaba del horismos, de la separación de las ideas, que eran de alguna manera eternas e inmutables. Aristóteles dijo que las ideas se realizaban en las cosas, ¿no? Pues aquello de la materia y la forma. Hay algunas sustancias cuya forma está plenamente actualizada, pero de alguna manera siguen conectados con la materia. Y más adelante tenemos el caso de Kant, que en la crítica de la razón pura distinguió entre un orden categorial, diríamos, o de disciplinas científicas, y un orden trascendental, de las ideas, que en este caso pues, serían las ideas de la razón pura, en tanto que la razón pura pues, gira boca, ¿no? Pues ha perdido el contacto con la experiencia. Pero se distingue, digamos, en dos órdenes. Uno es el categorial y otro es el trascendental, que es ya el estrictamente filosófico. Entonces, pues alguien que se dedique al análisis de la filosofía de la religión, pues de alguna manera, o en general, pues alguien que se dedique al estudio de la religión, pues no se puede quedar simplemente con que es una especie de adormidera, ¿no? O de brebaje espiritual, ¿no? De hecho, pues el propio Marx, cuando en otros pasajes, hablando por ejemplo del imperialismo británico pues en la India, cuando decía que los hindúes habían llegado a enajenarse y a degradarse tanto, a alienarse en la terminología marxista, ¿no? Que el hombre pues había perdido su ser y tenía que recuperarlo, ¿no? Pues, la revolución que llevase al comunismo final, pues Marx ponía como ejemplo de degradación que los hindúes se arrodillaban y se postraban ante el mono Hanuman, que era pues su deidad, por así decirlo, ¿no? Pero claro, cuando Marx dice esto, pues no está haciendo pues, una especie de análisis categorial, sino que está presuponiendo
pues una determinada idea filosófica de hombre. Cuando Marx dice eso, de manera tan peyorativa, cuando habla del culto al mono Hanuman, está presuponiendo que el hombre es señor y dominador de los animales. Y por lo tanto, pues es una aberración, es un ejemplo de alienación que los hombres se postran pues ante un animal, evidentemente. Sin embargo, pues el marxismo en este caso pues cae en el vicio, diríamos, de la falsa filosofía. Es decir, no se identifican con San Pablo en este caso, con aquello de librados de las necias y falsas filosofías, aunque como bien sabemos la teoría de la alienación debe mucho a las epístolas de San Pablo, ¿no? Puesto que San Pablo hablaba de la kenosis o la pérdida de Dios de parte del hombre que está alienado. O sea, la idea de alienación realmente pues es una traducción un poco libre del término kenosis, ¿no? El vaciamiento. El hombre pues se ha vaciado de Dios, entonces tiene que recuperar. Claro, entonces el marxismo se toma muy al pie de la letra eso, de la alienación, y entonces pues de alguna manera eso lo aplica, con consecuencias seguramente nefastas, bueno, seguramente no, nefastas, puesto que esa idea de la alienación, que presupone que hay que llegar a un hombre nuevo, no alienado, pues se aplicó al pie de la letra y llevó al fracaso de la Unión Soviética. De hecho, pues es muy habitual que cuando uno va pues, a una misa católica, pues en algún sermón el sacerdote pues hable del hombre nuevo y cita las epístolas de San Pablo. Pero claro, es que los marxistas también hablaban, siguiendo a San Pablo, aunque muchos ya no lo sabían, del hombre nuevo. De hecho, yo me acuerdo de un libro de los años 60 publicado en España titulado Revolución marxista y progreso cristiano, donde no recuerdo la editorial, pero sí recuerdo la colección. Era colección El hombre nuevo. Y claro, ahí se significaba un diálogo entre marxistas y cristianos donde hablaban pues de aquello de lo que podían dialogar, es decir, de aquello que tenían en común, que era el problema de la alienación, evidentemente. Entonces, para centrarnos en lo que queremos, a lo que queremos llegar, pues hablaremos, en este caso, de la distinción entre verdadera filosofía y filosofía verdadera, pensando pues, que en el caso de la filosofía de la religión del marxismo, pues eso ya no es una filosofía en sentido estricto, eso es psicología, ¿no? Es como si ahora, y de hecho pues la idea de la conciencia y de la falsa conciencia que tienen Marx y Engels y que aplicarán después otros marxistas, pues es en el fondo de carácter psicológico, ¿no? Pues hablan de la cámara oscura de la conciencia y a veces incluso pues autores como Gramsci hablan de la manipulación de conciencia, cosa harto difícil puesto que la conciencia pues no es corpórea, entonces pues no se puede manipular pues como si fuera pues tener aquí una mesa o unas herramientas, obviamente. De hecho, pues decir que la religión es el opio del pueblo, o decir pues que los que crean en la diríamos en Dios pues que están locos o que tienen algún delirio psiquiátrico, pues de uno a lo otro pues hay casi un paso en el fondo. Casi pues podríamos citar aquello que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Pues cuando vemos a alguien hablando con Dios, pues decimos que está rezando. Pero cuando alguien dice que Dios le habla a él, decimos que está loco, evidentemente. Es decir, pues que de alguna manera pues tenemos que encontrar medios para discernir entre lo que sería pues un trastorno psiquiátrico, en este caso, ¿no? Un análisis categorial de algunos fenómenos que ya no serían religiosos, pues de los fenómenos que son religiosos, ¿no? Pues encontrar pues alguna relación positiva pues en el hecho de que alguien le rece a Dios, ¿no? Sabiendo pues, o partiendo pues de la base de que Dios no existe, de que el Dios monoteísta no existe, pero para que haya verdadera filosofía de la religión tenemos que encontrar, y esta es la cuestión con la que vamos a terminar pues esta primera lección, tenemos que encontrar algún fundamento en red para poder hablar positivamente de la religión, puesto que si no, entonces ya podemos concluir con Marx o con quien sea que es un delirio psiquiátrico y entonces pues que se ocupe, ¿no? Un psicólogo, ¿no? Pues que
que contraten a más psicólogos y que hagan horas extras pues, para analizar los comportamientos de tantos creyentes en tantas religiones que existen pues, en la humanidad actual de 7.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un proceso ahora y continuamos dentro de otro minuto.